Bienvenidos a Corte Criminal. Hoy vamos a hablar de un caso cargado de giros inesperados, confusión y una pregunta que no deja dormir a quienes se atreven a investigarlo. ¿De verdad es Richard Allen un asesino frío y calculador o un hombre arrastrado por el colapso de su propia mente? Allen fue arrestado en 2022, 5 años después del crimen. Pero lo que parecía el cierre de una larga pesadilla solo marcó el comienzo de otra. Volvamos al 13 de febrero de 2017. Ese día, Libby, de 14 años, y Abby, de 13, decidieron pasar la tarde caminando por el sendero Monon High Bridge. Era un día libre en la escuela, su plan era sencillo: disfrutar al aire libre. Lamentablemente, no volvieron a casa. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en una zona boscosa cercana al puente. La escena era brutal. El pueblo quedó paralizado. Desde el primer momento, el caso se volvió mediático. No solo por lo atroz del crimen, sino por algo más. Libby había grabado un video en su celular. En él se veía a un hombre acercándose por el puente. Parecía que su intuición le había advertido de algún peligro. En el video que Libby captó se escuchaba su voz. Esa voz y esa imagen eran la mayor pista para la policía, pero durante años no se pudo identificar al sospechoso. Varios nombres circularon. Se investigó a familiares, a conocidos de las víctimas, incluso a personas que habían estado en la zona ese día. También se divulgaron 2 retratos hablados, muy distintos entre sí. Uno mostraba a un hombre de mediana edad, el otro a alguien más joven, lo que generó aún más confusión. La policía recibió miles de pistas, pero ninguna los llevaba a una conclusión sólida. Durante esos 5 años, Richard Allen vivía a unos pocos kilómetros de donde ocurrieron los hechos. Había sido entrevistado en 2017, apenas días después del crimen. Él mismo admitió haber estado en el puente ese día. Dijo que paseaba solo y que no había visto nada raro. La policía tomó nota, pero no lo investigó a fondo y lo dejaron ir. En ese momento no había suficiente evidencia para vincularlo directamente. Su nombre quedó archivado como el de muchos otros. Fue en el año 2022 cuando un nuevo equipo de investigadores revisó el caso. Inmediatamente sospecharon de Richard. Y al buscar más, encontraron muchas coincidencias. Richard Allen poseía un revólver calibre .40, el mismo tipo de arma del que provenía la bala encontrada en la escena. Ese proyectil no estaba incrustado en los cuerpos, pero se determinó que provenía del arma de Allen. Y aquí fue donde la policía se dio cuenta que habían tenido al asesino frente a ellos todo este tiempo. Fue entonces cuando 5 años después, finalmente lo arrestaron. El segundo interrogatorio a Richard Allen fue un momento clave en la investigación de los asesinatos de Abby y Libby. Al principio, Allen se mostró cooperativo y dispuesto a ayudar. Contó la misma versión que en 2017. A medida que la entrevista avanzaba, los investigadores comenzaron a mostrarle imágenes del tipo del puente
el sospechoso captado en el video por Libby. Los investigadores notaron similitudes entre la vestimenta de Richard Allen el día de los asesinatos y la del hombre de la imagen. Allen se empezó a incomodar. Poco después de esto, la entrevista terminó y más tarde ese mismo día, la policía ejecutó una orden de registro en su domicilio. Unos días después, Richard Allen fue arrestado. Fue acusado de 2 cargos de asesinato por la muerte de Liberty Herman y Abigail Williams. Tras su arresto, algo que nadie esperaba pasó. Richard Allen confesó, pero no una vez, más de 60 veces. Esas confesiones las hizo en varios momentos, frente a psicólogos, custodios, incluso familiares. A su madre y esposa, a pesar que ellas insistían que él era incapaz de algo así, que seguramente estaba confundido, él nunca se retractó de su confesión. Algunas de esas declaraciones fueron espontáneas, otras las hizo durante sesiones clínicas. Pero había algo inquietante. Mencionaba detalles del crimen, datos tan específicos en apariencia que solo el asesino podría conocer. Pero cabe mencionar que muchos de esos datos ya habían sido divulgados, no oficialmente, pero circulaban en internet, en diferentes foros y redes sociales. En realidad fueron 5 años donde se estuvo buscando culpables. Y si Allen simplemente los había escuchado o leído, y si su mente fragmentada los había absorbido, los había mezclado con su propia realidad. Lo que queda muy claro de los interrogatorios fue que Allen no estaba bien mentalmente. Sus confesiones se volvían cada vez más erráticas. Afirmaba haber sido guiado por una entidad llamada Odín. Decía que no tenía control sobre sus acciones, que era solo un canal para un sacrificio necesario. Esto podía ser una estrategia para parecer desequilibrado. ¿Estaría diciendo la verdad o estaba construyendo una narrativa desde la oscuridad de su propia psicosis? ¿Y si su mente realmente había colapsado? Lo cierto es que sus palabras tenían un patrón. No hablaba como un asesino frío y calculador, sino como alguien desbordado, quebrado. Y eso, más que una respuesta, abre una pregunta. Es fácil escuchar una confesión y pensar que todo está resuelto, pero ¿qué pasa cuando lo que escuchamos no es la verdad? ¿Y si es solo el eco de una mente rota repitiendo cosas que ni siquiera comprende del todo? Una bala encontrada cerca de los cuerpos de Abby y Libby. No fue disparada, pero tenía marcas que coincidían con el revólver calibre 40, propiedad de Richard Allen. La policía asegura que esa bala pasó por la recámara de su arma. ¿Pero es eso suficiente? Para los expertos forenses, el análisis balístico es complejo, y aunque la coincidencia haya sido tan significativa, la defensa argumentó que la cadena de custodia de esa prueba no fue del todo clara, que pudo haber un descuido, una mala documentación, y en un juicio de este calibre todo puede tambalearse. En la casa de Richard también se encontraron cuchillos, pero no se encontró el arma homicida. No hay ADN, no hay huellas, solo sospechas. Hay más,
Un testigo dijo haberlo visto ese mismo día caminando solo. Allen nunca negó haber estado ahí. De hecho, lo dijo en su primera entrevista, pero nadie pareció notarlo. Y después está el audio, ese fragmento que Libby grabó. La policía afirma que esa voz coincide con la de Allen, pero la comparación se basó en análisis subjetivos. No hay una certeza científica, solo una coincidencia que suena creíble. Pruebas que apuntan pero no cierran, y en medio de todo, un hombre cuya mente comenzó a desmoronarse incluso antes de que se presentaran cargos formales. Lo que ocurrió después de su arresto fue tan oscuro como el propio crimen. Richard Allen entró al sistema y empezó a desaparecer. No su cuerpo, sino su mente. Lo aislaron 23 horas al día, solo, sin contacto humano, sin atención psicológica, en una celda pequeña, cerrada, sin ventanas ni relojes. El tiempo dejó de existir para él. Las fotos del antes y después hablan por sí solas. Ya no era el mismo hombre. La mirada perdida, el cuerpo demacrado, las palabras entrecortadas. Y en ese deterioro comenzaron las visiones, las voces, las confesiones fragmentadas. Allen hablaba de Odín, de sacrificios, de una presencia que lo controlaba. ¿Era esta acaso una estrategia legal o de verdad su mente había cruzado una frontera que ya no lo dejaría regresar? La ciencia sabe que el confinamiento prolongado puede inducir psicosis, especialmente en personas vulnerables. ¿Podía haber sido eso lo que le ocurrió? Un crimen real, mezclado con una mente que ya no distinguía entre culpa, sugestión y delirio. Porque hay algo más perturbador que un asesino, y es un inocente que empieza a creer que fue culpable. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿es justo condenar a alguien en este estado? Allen hizo muchas confesiones, muchas erráticas, fragmentadas, inconexas, hechas por un hombre roto que no recibió tratamiento, ni compañía, ni contención. ¿Fue justicia o desesperación? En noviembre del 2024, Richard Allen fue declarado culpable, 130 años de prisión, pero su defensa apeló. Alegó psicosis, aislamiento extremo, confesiones poco confiables. Aquí es donde les comparto mi opinión. Es muy posible que Richard Allen haya cometido el crimen. Los detalles que mencionamos son difíciles de ignorar. Allen realizó múltiples confesiones desde la cárcel. En llamadas telefónicas grabadas con su esposa y su madre, admitió haber cometido los asesinatos. Estas confesiones, junto con otras pruebas circunstanciales, fueron fundamentales en el juicio que culminó con su condena, 130 años de prisión. Pero a pesar de todo eso, algo no encaja del todo. Yo no puedo evitar preguntarme si fue la presión o el encierro lo que lo llevó a quebrarse. Tal vez algo más oscuro. Porque confesar no siempre significa decir la verdad. Y menos cuando la mente empieza a desdibujar los límites entre lo que pasó y lo que creemos que pasó. Gracias por llegar hasta el final del capítulo. Si hay alguna actualización sobre el caso, lo estaremos compartiendo en el canal. Por favor, deja tu opinión en los comentarios y yo de fijo la voy a leer. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.